¿Cómo están? Continuamos con esta serie de entrevistas. Hoy tendremos un interesante entrevistado. Nos acompaña Cristian Buch, jefe del equipo de investigación del Centro Nacional de Inteligencia Artificial, CENIA. Él es doctor en neurociencia cognitiva computacional. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo está? Muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la invitación. Muy feliz de estar acá y de conversar sobre este tema. Vamos a iniciar de inmediato y antes solo recordarles que este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Cristian, partamos rápidamente para que nuestros auditores sepan. ¿Qué es CENIA? ¿Qué hace? Ya. CENIA es un centro basal de la NIT. Bueno, como lo mencionaste, es el Centro Nacional de Inteligencia Artificial. Y en CENIA tenemos básicamente tres, digamos, ramas, por así decirlo. La primera es hacer investigación de excelencia en inteligencia artificial. La segunda es hacer transfer de tecnología, o sea, tomar, digamos, modelos que ya son maduros en inteligencia artificial y implementarlo en la industria, o a través también de colaboraciones con las instituciones públicas. Y la tercera rama es la idea de vinculación, ¿cierto? La idea es de poder vincularse con el medio y comunicar más sobre lo que es la inteligencia artificial. Es necesario, Eso. ¿cierto?, en esta última rama de comunicar más porque hay mucho temor, hay mucha desconocimiento. Ya vemos que un robot nos va a pescar, nos va a quitar casi nuestra alma. ¿Hemos comunicado mal? No, o sea, yo pienso que es un poquito normal que la inteligencia artificial tenga ese, digamos, ese efecto, porque quizás por la primera vez estamos desarrollando una tecnología que trata de simular lo que es más propio al humano, ¿no es cierto? Que es la inteligencia, la cognición. Y bueno, la gente le tiene un poquito de temor a eso, pero la verdad es que no hay que tenerle temor. Estamos a años luces de poder recrear lo que es la inteligencia humana per se. Eh, pero lo que nos interesa sobre todo a nosotros es poder desarrollar herramientas que pueden ser apoyo al ser humano. No queremos reemplazar el ser humano por absoluto. Lo que nos interesa es apoyar al ser humano y mejorar la calidad de vida de los chilenos en general. Eh, y esa es más la idea, ¿no es cierto? Esta revolución que ya está en curso, digamos que ya no va a parar, que incorpora, que integra, que lleva a la inteligencia artificial, ¿hasta dónde puede llegar? Uf, eso es una pregunta muy general. Yo pienso que básicamente podemos como lo mencioné, no tengo una respuesta concreta hasta dónde puede llegar, ¿cierto? Pero lo que es importante es que tengamos, digamos, una idea de cómo vamos a poder incorporarlo en la sociedad, cómo vamos a poder incorporar esta herramienta en la sociedad, sin tener que generar más divergencias sociales, eh, y poder sobre todo tratar de ¿cómo se dice? De no crear más como un gap social, ¿cierto? Perdón por la palabra en inglés, pero como, como más divergencias sociales y poder justamente integrar esta herramienta para que, simplemente como lo mencioné antes, mejore la calidad de vida de la gente. Eh, ¿Hasta dónde va a llegar? No tengo la menor idea, por ser honesto, pero eh, digamos que lo que tratamos de hacer en general en inteligencia artificial es justamente de poder emular capacidades humanas. Entonces, realmente tratamos de hacer eso, simular capacidades humanas y involucrar esas capacidades dentro de las máquinas. Obviamente, hay un límite a lo que se puede generar, porque por ahora la inteligencia artificial depende mucho de los datos y nosotros utilizamos muchos datos para generar esta capacidad humana, y todavía no entendemos bien cómo el humano puede generalizar, por ejemplo, con muy pocos datos. Eh, y hay todavía muchos límites dentro de lo que es la inteligencia artificial para poder justamente simular todo lo que es la capacidad de aprender que tiene el humano. Esa capacidad de aprender que tiene el humano, estamos a años luces de poder replicarla. Entonces, la idea de tener un Terminator que va a venir y que nos va
digamos, dominar, por así decirlo, no estamos muy lejos de eso, literalmente, y no creo que lleguemos a eso, para ser honesto. Y, pero Chile ocupa uno de los primeros lugares en materia de inteligencia artificial, por lo que yo estuve leyendo. Estamos muy avanzados respecto a Latinoamérica. Sí, estamos, digamos que muy avanzados, no sé, estamos más avanzados que algunos otros países en algunas métricas del famoso, lo que se acaba de lanzar ahora, el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial, el famoso ILIA. Eh, Tenemos unos buenos índices en ciertos niveles. Ahora hay que ser muy claro con respecto a una cosa. Estamos quizás bien posicionados dentro de la región de América Latina, pero estamos a años luces de lo que están produciendo los países desarrollados. ¿Ah? Digamos que los mismos índices que se estudian en las mismas métricas, perdón, que se estudian en ese índice, son lejos superiores por ejemplo, la región de Norteamérica o Europa. Entonces, si bien estamos, digamos, en primera posición por ahora en América Latina, todavía hay mucho trabajo que hay que hacer. Cristian, usted hablaba delante respecto al aprendizaje, cómo la mente humana toma los datos, los ordena, los analiza, que eso es muy complejo al parecer. ¿Cómo aprenden las máquinas y cómo esta nueva revolución tecnológica, ¿cierto? Logra ir ordenando los datos. ¿Cómo es eso? Exacto, sí, yo diría que hay como, digamos, dos escuelas de aprendizaje. Voy a hacer dos, porque en verdad son tres, pero dos escuelas. Una es una escuela que se llama el aprendizaje supervisado, en el cual yo tengo unos datos, por ejemplo, una imagen, y yo sé que en esa imagen tengo una etiqueta, por ejemplo, que me dice, en esta imagen hay un gato, por ejemplo. Entonces yo puedo tener millones de estas asociaciones entre imágenes y etiqueta, y voy a entrenar un modelo que me va básicamente poder extraer la estructura correlacional que hay en los datos y poder generalizar, por ejemplo, a un gato que nunca ha visto y poder decir si esto es un gato. ¿Ya? Entonces esto es como el aprendizaje supervisado. Ahora los modelos, digamos, que están ahora más en boga, que son, por ejemplo, ChatGPT, que me imagino que me van a hacer una pregunta un momento dado de ChatGPT. ChatGPT es un aprendizaje que es no supervisado, y lo que hace ChatGPT es básicamente extraer la distribución de los datos. ¿Ya? Y una vez que uno tiene digamos, una representación de la distribución de los datos, uno puede generar cosas, por eso que se llama la IA generativa. Lo estoy poniendo de manera muy simple y muy simplificada, eh, pero eso es la idea. Entonces, de un lado tengo un aprendizaje supervisado en el cual necesito un input con un output, que es básicamente una imagen, por ejemplo, con una etiqueta, y puedo comenzar a generar esta función de mapeo del input al output, que sería, por ejemplo, el caso de una red neuronal, que estoy aprendiendo los parámetros de la red neuronal. Y del otro lado también tengo una red neuronal, pero no tengo datos etiquetados. Simplemente tengo datos y voy aprendiendo cuál es la distribución subyacente de los datos. Y una vez que tengo esa distribución representada en la red, voy a poder generar más datos. Así aprenden las máquinas. Por eso que estamos tan lejos de justamente tener a una inteligencia artificial que tenga el nivel de razonamiento del humano, porque básicamente el humano aprende de manera distinta que eso, y genera representaciones que son muy distintas. Ahí quisiera preguntarte cómo se relaciona esta inteligencia artificial con el cerebro, porque es muy distinto, como tú lo dices, y es verdad que todos los cerebros, me imagino, estoy hablando biológicamente, tienen funciones iguales como ser humano, ¿cierto? Pero los cerebros no funcionan en rigor de la misma forma. No, los cerebros no funcionan de la misma forma que las redes neuronales, claramente. La idea de la red neuronal es justamente una abstracción de cómo el cerebro procesa la información. ¿Ya? Una red neuronal lo que tiene son nódulos o neuronas artificiales que comunican
una con la otra a través de lo que se llaman proyecciones o pesos. Y esa idea de conexionismo, esa es la idea que está implementada en las redes neuronales. Entonces, digamos que las redes neuronales se inspiraron de esta idea de conexionismo, de que las neuronas tienen conexiones la una con la otra y van procesando la información de manera muy simple, ¿ya? Eh, eh, entonces, de esa manera se parecen, ¿ya? Pero hay mucho más dinámica en el cerebro, por ejemplo. Hay mucho más conexiones recurrentes que se le llaman en el cerebro. Entonces, esa especificidad del cerebro hace que el cerebro quizás es mucho más eficiente para aprender y tratar la información que algunas inteligencias artificiales, por así decirlo. Hay unas ciertas propiedades del cerebro que son mucho más útiles para aprender rápidamente y para poder sobre todo generar generalizaciones a través del aprendizaje. y que El no se, humano es muy bueno para generalizar, de hecho. y que no se pueden replicar en una máquina. O sea, sí se pueden replicar, pero, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo muy simple. Si yo le muestro eh, 3 fotos de sillas a un niño, y esas sillas son muy distintas. Y tengo el ejemplo de una cuarta foto que también es distinta de las 3. Y si yo le pido al niñito, ¿tú piensas que esta foto es una silla o no? El niñito va directamente a poder decirme si esto es una silla. Una inteligencia artificial, digamos, los modelos de inteligencia artificial de detección de objetos, los más modernos, no pueden generar esta generalización a través de tan pocos ejemplos. Necesitan mucho más ejemplos para hacer eso, ¿no? Entonces la habilidad de aprendizaje rápida que tienen los humanos todavía no la podemos replicar en las máquinas. Ni no entendemos bien tampoco cuál es la base, digamos, neurocientífica detrás de esa capacidad de generalizar tan bien que tenemos nosotros los humanos. Podemos estar tranquilos, entonces la inteligencia artificial en ningún caso es una amenaza. No lo es en absoluto. Y es por eso que nosotros, como personalmente yo como científico, algunas veces me da un poquito de risa cuando la gente, o cuando lo veo también en los medios, que se está tratando de como, implementar un cierto nivel de susto a través de la inteligencia artificial, porque estamos muy lejos de eso. Pero lo que sí es claro es que es una herramienta tecnológica que va a tener un efecto sobre la sociedad, y yo creo que tenemos que pensarlo como en conjunto de cómo podemos integrarla sin generar más eh, diferencias sociales, más sesgo, etcétera, etcétera. Hay que pensarlo como sociedad, porque es una herramienta que se está instalando ya, que va a continuar a instalarse, que va a ser disruptiva al nivel social, y hay que tratar de implementarla y de incorporarla dentro de la sociedad de la manera más justa posible. Eso sí. Eh, Cuando tú hablas de eso, de diferencias, que a lo mejor hay que saber cómo, cómo llevarla a cabo, cómo distribuirla, cómo democratizarla, por decirlo de alguna otra manera, también he estado leyendo que la inteligencia artificial, eh, o sea, la pregunta es, ¿la inteligencia artificial apoya la igualdad de género? Ya, el problema es que, ya, entonces volvemos a lo cómo aprenden los modelos de inteligencia artificial. Entonces, como yo te mencioné, los modelos de inteligencia artificial van a tomar datos y van a generar cosas a partir de esos datos, ya, habilidades cognitivas a partir de esos datos. Y muchas de las veces lo que puede pasar es que si hay sesgo en los datos, la representación del modelo de inteligencia artificial va a incorporar esos sesgos y los va a replicar. Entonces hay que tener alto cuidado con eso, y hay que tratar, y hay mucha gente dentro del centro también que trabaja en métodos para justamente eliminar los sesgos en los datos, ¿ya? Esa parte es importante, porque efectivamente si yo voy a tomar, por ejemplo, un ejemplo muy simple, desarrollo un modelo de inteligencia artificial para decidir si tengo, imagínense un banco, decidir si le doy un crédito hipotecario a una persona o a otra persona.
si hay sesgos raciales, sesgo de género al nivel de los datos, la inteligencia artificial podría muy bien decir, no, a esta persona no le doy el crédito por razones de género o raciales, lo que sea, ¿ya? Entonces, esto hay que eliminarlo totalmente de los datos, y eso es un trabajo que hay que hacer. Que hay que hacer. Entonces, la idea, de nuevo, vuelvo con la idea de la inteligencia artificial, tiene que ser pensada como un apoyo, más que nada. No hay que reemplazar cualquier cosa así, porque efectivamente están estas problemáticas y hay que tener, hay que ponerle ojo a estas problemáticas. Sí. Cristian, hace unos meses UNESCO destacó en su web, ¿cierto?, que sus Estados miembros de la Conferencia General adoptaron la recomendación sobre ética de inteligencia artificial, la cual cobra relevancia al ser una tecnología tan inmersa, ¿cierto?, en la vida cotidiana. ¿Cuáles son los riesgos éticos relacionados con la inteligencia artificial? Lo que le acabo de mencionar es un riesgo totalmente asociado a esto, ¿ya? Entonces, el problema de los datos. Las otras problemáticas son la seguridad, perdón, la privacidad de las personas. Los datos, en general, los datos tienen que ser seguros a ese nivel, justamente para no poder generar problemas de privacidad, ¿ya? Esos son, yo diría, los dos temas más importantes que hay que poner atención a, ¿ya? Entonces, los problemas de sesgo de datos y los problemas de privacidad de los datos. Totalmente. Esto, pero esto, ¿qué lo va a definir? Bueno, hay que definirlo como, bueno, yo creo que bueno, cada gobierno tiene que definir un cierto nivel de legislación sobre los datos, y se está trabajando en Chile. De hecho, Chile es uno de los pioneros a ese nivel. Entonces, hay que pensarlo, yo creo que al nivel de los gobiernos nacionales, pero también al nivel social en general, ¿cierto? Hay que tener un cierto nivel de ética de los datos, y a través de la ética de los datos, obviamente, tener una ética del tipo de modelo que se desarrolla y el uso de los modelos también. ¿Ah? Esto no es algo nuevo que es asociado a la inteligencia artificial. El problema de la ética en la ciencia es un problema muy antiguo, Ujú. y, y es muy importante en general. De hecho, el nacimiento de los premios Nobel es a través de algo del estilo, ¿cierto? O sea, el Nobel participó a la creación de la dinamita, y fue un uso que no fue muy positivo en algunos casos, y generaron los premios Nobel justamente para poder, digamos, motivar invenciones y desarrollos científicos que sean buenos para la humanidad, ¿ya? Entonces, eso es un problema más social en general. El problema del efecto de la tecnología en la sociedad es algo social, y lo tenemos que visualizar como sociedad, no simplemente asociado al hecho que la inteligencia artificial es un nuevo tipo de tecnología. Cristian, una de las definiciones de SENIA, ¿cierto?, es que buscan transformar a Chile en pilar del desarrollo científico y tecnológico en lo que es la inteligencia artificial. Estuve buscando y vi, hay dos proyectos que son quizás más fáciles de entender porque debe haber muchos. Uno que es el agrosatélite, ¿cierto? Según lo que estuve viendo, permite obtener información sobre estadísticas de producción agrícola, y ahora ustedes están tomando contacto con la CONAF para ver lo que es la detección de incendios. ¿Cómo se está trabajando? ¿Cómo funcionan estos dos proyectos así? Para ver como en carne propia los efectos que está teniendo la sociedad. Sí, te voy a hablar primero de los bueno, del proyecto agrosatélite que le pusimos. Esto lo trabajamos con la ODEPA, y es un proyecto en el cual, bueno, la ODEPA le interesaba, justamente como mencionaste, tener estadísticas descriptivas de la producción de trigo a nivel nacional en Chile, ¿ya? Esto es algo que se hace en Europa. En Europa tienen lo que se llama el Joint Research Center, que es el centro de investigación que tiene la Comisión Europea, en el cual desarrollaron un método donde pueden tener estadísticas descriptivas sobre toda la producción agrícola de Europa todos los meses, ¿ya? Y algo que se llama el Mars Bulletin. Todos los meses sale este reporte que da información al nivel de la producción agrícola de toda Europa. Entonces, a UDEPA le interesa tener algo muy similar en Chile, por varias razones, obviamente seguridad alimentaria, pero también
de quizás regulación de mercado, lo que sea, ¿ya? Eh, y a ese nivel, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Tenemos acceso, y todo el mundo tiene acceso de hecho, porque son datos libres, a los datos de satelital, ¿ya? De Copernicus o Sentinel o lo que sea. Y esos datos los utilizamos y lo que tratamos de hacer es primero de hacer una delineación de las parcelas agrícolas y después de clasificar qué es lo que se está produciendo en cada parcela. ¿Ya? Entonces estamos trabajando con ODEPA en generar este tipo de digamos, tecnología. Esa es la parte del agrosatelital. Eh, Ahora con la CONAF, lo que nos interesa a nosotros es poder implementar eh, detección temprana de incendios. Se sabe muy bien que una variable crítica, cuán temprano llegan los bomberos a, digamos, a apagar el incendio. Entonces, tener un sistema automático de detección temprana de incendio sería muy útil para la CONAF. Entonces, ¿cómo lo hacemos eso? Tenemos cámaras y las cámaras lo que están haciendo es que hacen una detección de las columnas de humo. Apenas sale una columna de humo, yo lo puedo detectar a través de modelos de detección de objetos y puedo mandar esa información a un software que está básicamente en la central de operaciones de la CONAF y ellos pueden reaccionar con respecto a esa foto, se manda esa foto de detección. Ellos pueden decir efectivamente esto es un incendio o no, no es un incendio, sería otra cosa o lo que sea. Y pueden tener esa información de geolocalización del incendio y poder hacer todo digamos, el despliegue de las operaciones que ellos hacen en general y hacerlo lo más rápido posible, porque es justamente una variable que es muy crítica. Entonces, vamos justamente a instalar ahora la primera cámara con ellos, los modelos ya están entrenados, ya están, digamos, son hábiles, por así decirlo, y ahora vamos a instalar la primera cámara en el mes que llega ahora. ¿Sí? Y estamos también trabajando con Microsoft en ver cómo podríamos escalar esa digamos, solución a toda la región metropolitana. ¿Sí? ¿Qué otro proyecto se desarrollan ustedes que le llegue al ciudadano común? Que le llegue al ciudadano. Bueno, hay varios proyectos. Con semáforos creo que se está trabajando, los semáforos. Sí, estamos trabajando, bueno, es que como te mencioné, hay varios proyectos, pero por ejemplo, estamos trabajando en seguridad en el cual podemos detectar, imagínate que hay un choque entre un auto y un ciclista, ¿ya? Y hay una cámara en ese cruce. Nosotros podemos detectar esa cosa, digamos, esa anomalía. ¿Ya? Podemos detectar obviamente todos los autos, los buses, la gente que pasa, etcétera, etcétera. Pero esa anomalía de un choque también la podemos detectar. Y eso también lo podemos, digamos, mandar como información en tiempo real. ¿Ya? Entonces todo eso puede ayudar al ciudadano a tener como atención más rápida, por ejemplo, en este caso. Entonces sí, también estamos trabajando como a nivel de la seguridad para el ciudadano. Sí. Estamos también desarrollando un proyecto con Chile Atiende para tener una mejor atención para los chilenos a través de los nuevos modelos de lenguaje que se llaman. Hay varios proyectos, no sé. Es, Un poco para que la gente tome conciencia que esto de inteligencia artificial, que uno lo ve tan lejano, entre comillas lejano, en el sentido de distante al buen uso de nosotros habitual, ya se está ocupando, se está utilizando y que está más cerca de lo que nosotros creemos. Eh, Puntualmente te voy a sacar un poco de la cosa de los servicios para la gente en general. Quiero que conversemos de lo que es el metaverso y los videojuegos. Aquí también hay inteligencia artificial, ¿cierto? Yo no soy experto en metaversos y en videojuegos, pero sí, los videojuegos sé que utilizan... metaversos no soy experto en absoluto, así que no quiero tanto entrar en la conversación del metaverso, pero sé que en los videojuegos efectivamente se están utilizando métodos de inteligencia artificial y de hecho creo que fue ayer en la noche hubo una charla de la intersección entre inteligencia artificial y juego video que fue hecho por unos colegas en el centro que son
son mucho más expertos que yo en el tema, por así decirlo. No, yo no, no me meto tanto en los juegos video, por ser honesto. En ese sentido, yo te quería preguntar por qué quería meterme en esto, porque hoy día un papá le pasa a un niño, o sea, a los 3 años y quizás más chicos todavía, le llaman el chupete digital, ¿cierto? El teléfono, entretiénete. Verá Ujú. monitos, juegos, cuentos, canciones. Eh, esta cosa de la inteligencia artificial, ¿desde qué edad es bueno que ya los chiquillos empiecen a interiorizarse? Porque igual es peligrosa. O sea, es que depende qué es lo que significa para ti el uso de la inteligencia artificial, ¿no? ¿No es cierto? O sea, Estas eh, aplicaciones, por ejemplo, que tú hablabas recién, de los juegos video, me estabas eh, diciendo. de los juegos video, de esto de pedirle que nos cambie un texto, de que nos haga imágenes, de que Uy, los yo, chiquillos usan para las tareas, los cabros sí, universitarios también. sí, totalmente. Yo, mira, yo soy, quizás va a ser un poquito controversial lo que dice. Yo soy partidario que se hagan, que digamos que la inmersión a través de la tecnología se haga lo más temprano posible. Eh, por una razón relativamente simple, es porque son tecnologías que se van a utilizar más y más, y la utilidad de esa tecnología va a ser a través también de la capacidad que uno tiene para utilizarla, ¿ya? Por ejemplo, si tomo el caso de ChatGPT. ChatGPT, una de las variables cruciales para que el uso de ChatGPT sea bueno y útil es justamente cómo uno le hace preguntas a ChatGPT. Una pregunta va a dar una respuesta, otra pregunta va a dar otra respuesta. Y de hecho hay todo un desarrollo ahora de lo que se llama la ingeniería de prompting. El prompting es la pregunta que uno le hace a ChatGPT. Entonces, poder entender bien cómo se utiliza ChatGPT va a ser crucial en términos de retorno a la inversión que uno le pone en tiempo a ChatGPT, ¿ya? Entonces, más joven uno comienza, obviamente más va a poder entender cómo se utiliza, etcétera, etcétera. Pero más allá en general, yo pienso que la tecnología, las ciencias computacionales en general, el hecho de poder codificar, etcétera, etcétera, va a tener que ser algo parte, o sea, una parte inherente del cursus educacional de un estudiante hoy en día, porque justamente sabemos que se está digitalizando más y más la sociedad, sabemos que se está computacionalizando más y más la sociedad, entonces vamos a necesitar ese, digamos, ese desarrollo de manera muy temprana para los estudiantes, ¿sí? Y la gente mayor se va a quedar fuera. No, la gente mayor, no, ahí volvemos de nuevo a lo que era de la transición, ¿cierto? Si efectivamente yo, por ejemplo, estoy generando una transición tecnológica, tiene que ser justa. Significa que el gobierno tiene que hacerse cargo de justamente cómo podemos hacer esa transición justa. Significa que la gente mayor no tiene que quedarse fuera. Al contrario, va a tener que haber un esfuerzo mayor justamente para la gente mayor. Entonces, es algo importante de ver cómo vamos a poder generar conocimiento a todos los niveles, y para que la gente no se quede fuera de esta revolución tecnológica, ¿sí? Ya estamos llegando prácticamente al final de la entrevista y me gustaría que tú nos dieras un mensaje en general respecto a esta temática que aún hay desconocimiento. Bueno, de hecho, por eso nosotros estamos haciendo este tipo de entrevistas, para que la gente, no sé, no tenga miedo, se atreva, explore dónde puede comenzar a dar sus primeros pasos, porque no es fácil. Nosotros, lo de nuestra edad, digamos, hemos tenido que aprender solo prácticamente todo lo que es la computación, etcétera. Entonces, qué mensaje les das tú a la gente, a nuestra Bueno, audiencia? el primer mensaje es que no le tengan miedo, claramente. Yo creo que eso es lo más importante. El segundo es que efectivamente que la gente trate de interesarse, que vaya a las actividades que se desarrollan, que están asociadas a la inteligencia artificial. Senia está metido en muchas actividades digamos, de divulgación, de educación alrededor de la inteligencia artificial. Entonces, que la gente vaya y que haga preguntas y que se interese. Hay mucha información hoy en día en redes sociales. Estoy pensando en YouTube, que tienen muchos cursos gratis, que están online para entender un poquito más cómo funcionan estos modelos y cómo funciona esta tecnología.
Eh, pero yo creo que también lo que es importante es que la gente entienda que el trabajo que se hace en general en inteligencia artificial y sobre todo en los centros como el nuestro, que son centros que son instituciones públicas, ¿cierto? Entonces, los trabajos que nosotros desarrollamos son trabajos que queremos poner a disposición de la gente, no queremos reemplazar la gente, queremos dar como métodos de apoyo, herramientas de apoyo a un trabajo que se podrá, digamos, eh, hacer de manera más simple. Así lo puedo poner de la manera más simple posible, de hecho. Entonces, esa es yo creo que la idea principal del centro. Y más allá de eso, que la gente se interese. No hay que tenerle miedo y al contrario, esto viene para ayudar a la gente más que otra cosa. Bueno, solo nos resta agradecerte. Hoy estuvo con nosotros, ¿cierto? Cristian Buch, jefe del equipo de investigación del Centro Nacional de Inteligencia Artificial, CENIA. Muchísimas gracias, Cristian, por acompañarnos y por entregarnos toda esta información. No, gracias a ustedes. Muy feliz de poder también conversar de nuevo sobre este tema. Gracias. Bueno, les recordamos nosotros que este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Hasta pronto.